hablar de este tema siempre exige una honestidad que a veces incomoda, porque toca lugares donde la sensibilidad no tiene armaduras. Cuando un hijo adulto ya no muestra interés, cuando su presencia se vuelve esporádica o distante, lo que más golpea no es el silencio en sí, sino lo que ese silencio despierta por dentro. Uno puede haber estado en cada paso, haber acompañado noches enteras, haber sostenido un hogar con esfuerzo y entrega, y aún así descubrir que esa cercanía se diluyó con el tiempo. Es un impacto difícil de poner en palabras, porque no se trata solo de nostalgia. Es una mezcla de desconcierto, tristeza y una pregunta que duele más que cualquier otra. ¿Qué pasó en el camino? Muchas personas tienden a interpretar esta distancia como una señal de fracaso personal, como si todo lo que hicieron no hubiera sido suficiente. Y ese pensamiento, aunque comprensible, es una trampa emocional muy común. Cuando uno ama con profundidad, aparece la idea de que la dedicación debería transformarse en gratitud automática, en reconocimiento natural, pero la realidad afectiva no funciona así. El cariño de un hijo adulto no siempre se expresa de manera recíproca, y no porque falte amor, sino porque cada persona desarrolla su propio mundo interno, con prioridades, heridas no resueltas o formas diferentes de vincularse. La mente suele buscar explicaciones rápidas. Algo hice mal, no debía haber sido tan rígido, quizá entregué demasiado, tal vez debería haber amado de otra manera. Pero esas conclusiones solo agrandan el vacío en la práctica. Uno no tiene control sobre lo que el otro siente, ni siquiera cuando ese otro lleva tu sangre. Pretender controlar una respuesta emocional ajena es una de las fuentes más grandes de sufrimiento. El vínculo con un hijo adulto se mueve en terrenos donde intervienen experiencias que no siempre conocemos, interpretaciones que no siempre compartimos y decisiones que no siempre entendemos. Lo que más hiere no es la ausencia en sí, sino la sensación de haber sido desplazado sin explicación, esa idea de que todo el amor entregado quedó suspendido en un espacio sin retorno. Sin embargo, hay un punto de partida más sano para mirar esta situación. El valor personal no puede estar sostenido por cómo alguien nos trata, porque si construimos nuestra identidad sobre la mirada del otro, terminamos viviendo pendientes de un gesto que quizá nunca llegue y nadie puede vivir esperando continuamente sin quebrarse poco a poco. Es difícil aceptarlo, pero la dignidad afectiva empieza cuando uno deja de medir su valor en función del afecto que recibe. El cariño auténtico no es una deuda que el otro tenga que saldar, ni una obligación moral. Cuando se confunde amor con necesidad, aparece la herida profunda, esa que nos hace sentir que si el otro no reconoce lo que hicimos, entonces nuestra entrega no valió la pena. Y no hay nada más injusto que reducir una vida entera de cuidado a la respuesta emocional de otra persona. Hay algo que suele pasar desapercibido. Cuando una persona entrega sin límite, cuando renuncia a sí misma en nombre del amor, termina diluyendo su propia identidad. Muchos padres construyen su vida alrededor del cuidado, creyendo que la incondicionalidad absoluta será suficiente para generar cercanía en la adultez. Pero cuando uno se convierte únicamente en función, deja de ser visto como individuo. Y ese es uno de los dolores más profundos, porque no tiene que ver con lo que uno dio, sino con lo que perdió de sí mismo en el proceso. El amor, cuando se transforma en autoanulación, deja de nutrir y empieza a desgastar. Con los años, la disponibilidad constante puede generar un efecto inesperado. El otro se acostumbra a que siempre estés, a que no pongas límites, a que tus necesidades no ocupen espacio, no por maldad, sino porque nunca se les mostró otra forma de relacionarse. Cuando uno aprende a amar desde la renuncia, también enseña al otro a mirar solo aquello que recibe, no aquello que ese esfuerzo cuesta. Y cuando esa mirada se instala, se vuelve difícil que el otro reconozca la humanidad de quien dio tanto. Ahí nace la herida que muchos no saben nombrar, la sensación de haberse desvanecido en su propio afecto. Pero esta herida
no aparece de un día para otro. Se construye en silencio, en cada no importa, en cada lo hago por él, en cada decisión donde uno relegó sus propios deseos creyendo que eso reforzaría el vínculo. Y cuando llega la distancia emocional, esa historia vuelve como un eco, poniendo en evidencia cuánto se exigió al propio corazón. Por eso es tan importante detenerse un momento y mirar hacia adentro con sinceridad. No para buscar culpables, sino para reconocer dónde dejamos de existir como sujetos plenos. Muchas veces, sin darnos cuenta, buscamos en nuestros hijos algo que no deberían cargar. La validación de nuestra identidad. Cuando su afecto se convierte en nuestro termómetro emocional, entramos en una especie de dependencia silenciosa que se disfraza de amor, pero que en realidad es necesidad. Y la necesidad, aunque parezca cariño, siempre tiene un trasfondo de miedo. Miedo a quedar solos, miedo a no ser recordados, miedo a perder un lugar que sentimos propio, y ese miedo nos empuja a insistir, a justificar lo injustificable, a mantener viva una esperanza que nos deja en pausa. Pero lo más revelador es entender que aquello que esperamos del otro no siempre coincide con lo que el otro está preparado para dar. Insistir no abre puertas cerradas, solo desgasta el alma. Es ahí donde comienza el proceso de reconstrucción. Aceptar que no podemos obligar a nadie a sentir, que el amor que dimos sigue siendo valioso aunque no sea reconocido, y que nuestra dignidad no puede depender de una respuesta ajena en este camino, donde uno tiene que detenerse y hacer una pregunta que suele dar miedo. ¿Quién soy cuando no recibo lo que espero? Esa pregunta, que parece simple, desnuda una verdad central. Si el bienestar interno depende de que alguien nos devuelva afecto, entonces nuestra vida emocional queda atada a algo que no controlamos. Y no hay mayor fuente de angustia que vivir pendiente de un gesto ajeno. Eso no significa dejar de amar, sino comprender que el amor no puede convertirse en nuestra única fuente de sentido. Aceptar que la respuesta del otro no define nuestro valor es un proceso que tiene algo de duelo. Uno no llora al hijo, llora la expectativa, llora la idea que construyó durante años, esa convicción íntima de que la entrega sería correspondida. Y cuando ese retorno no llega, no solo duele la distancia, duele el derrumbe de la ilusión, pero en ese derrumbe también aparece una oportunidad, la posibilidad de empezar a mirar la vida desde un lugar más real, menos condicionado, más honesto con uno mismo. El amor adulto no puede sostenerse sobre la obligación. Si alguien se acerca por compromiso, por culpa o por costumbre, ese gesto carece de autenticidad. Y cuando uno se da cuenta de eso, comprende que la cercanía genuina solo puede nacer de la libertad del otro. Insistir para que el afecto vuelva es una forma de forzar algo que perdió naturalidad. Y cada vez que uno intenta forzar un sentimiento, se aleja un poco más de la dignidad emocional que tanto necesita. La libertad afectiva empieza cuando dejamos de exigir que el otro llene espacios que nos corresponden a nosotros. No se trata de frialdad ni de indiferencia, se trata de madurez emocional. Es entender que el cariño que llega por voluntad tiene un peso distinto al cariño que llega por presión. Y aunque cueste aceptarlo, a veces la distancia del otro no es una declaración contra nosotros, sino el reflejo de sus propias limitaciones, heridas o decisiones internas. Cuando uno asume esta perspectiva, algo cambia de manera sutil pero profunda. El dolor sigue ahí, pero la forma de relacionarse con él se transforma. Ya no es un dolor que paraliza, sino un dolor que invita a preguntarse qué lugar queremos ocupar en nuestra propia vida. Dejamos de girar alrededor de la ausencia del otro y empezamos a recuperar la presencia con nosotros mismos. Y esa recuperación no es un acto de egoísmo, es un acto de salud emocional. Nadie puede sostener vínculos sanos cuando se ha abandonado a sí mismo. Lo más curioso
es que cuando uno deja de vivir en función del reconocimiento ajeno, el vínculo, si es que aún queda algo por recuperar, a veces mejora. No porque el otro cambie de repente, sino porque el peso de la expectativa desaparece. El afecto deja de ser una carga y se vuelve una elección. Y cuando no mejora, al menos uno ya no queda atrapado en una espera interminable que desgasta cuerpo y alma. Hay una etapa emocional que muchos atraviesan sin darse cuenta, la de esperar que el otro cambie. Es una espera silenciosa, casi ritual, donde uno imagina que en algún momento llegará un gesto, una palabra, una señal que repare todo lo que quedó roto. Pero esa espera, cuando se prolonga demasiado, se convierte en una sala sin ventanas donde el tiempo no avanza. Uno se queda allí mirando una puerta cerrada, convencido de que en cualquier instante se abrirá, aunque algunos días ya ni sepamos por qué seguimos allí. La realidad es que esa espera consume más de lo que sana. Desgasta la energía emocional, paraliza decisiones y mantiene a la persona atrapada en una ilusión que poco tiene de realidad. Poner límites no significa cortar el vínculo ni renunciar al afecto. Significa reconocer que hay comportamientos que ya no podemos permitir sin traicionarnos a nosotros mismos. Cuando uno establece un límite, no está diciendo no te quiero, está diciendo también me quiero. Y es justamente en ese punto donde aparece una fuerza que muchos desconocen, la fuerza de la autoafirmación. No requiere gritos, ni confrontaciones, ni escenas dramáticas. Muchas veces se expresa en un silencio claro, en una postura firme, en un simple esto ya no lo acepto. Es un acto de respeto hacia uno mismo que paradójicamente abre espacios más auténticos en las relaciones. Porque cuando el otro se acostumbra a que siempre estés, puede olvidar que eres una persona con emociones, necesidades y límites propios. Uno de los mayores desafíos aparece cuando, después de años de darlo todo, uno descubre que nadie pregunta cómo está, qué necesita, qué siente. Esa ausencia de reciprocidad duele de un modo particular, porque muestra cuán invisible podemos volvernos cuando asumimos el rol del que sostiene todo. Y es ahí donde surge la tentación de redoblar el esfuerzo. Dar más, insistir más, ofrecer aún más, como si el exceso pudiera reparar lo que la dinámica ya desgastó. Pero ese camino solo profundiza el vacío. Amar no es justificar lo injustificable, ni tolerar el desdén solo porque proviene de alguien importante. Incluso el afecto más profundo necesita el oxígeno del respeto mutuo. Cuando un vínculo se sostiene únicamente a través del sacrificio unilateral, deja de ser vínculo y se transforma en dependencia emocional. Y la dependencia, aunque tenga apariencia de amor, siempre erosiona la dignidad. Es un modo de relación donde uno se borra lentamente para no perder al otro sin darse cuenta de que en ese intento también se pierde a sí mismo. Comprender esto implica mirar la relación con una claridad nueva, ya no desde el miedo a la pérdida, sino desde la conciencia del propio valor. Aceptar que hay momentos donde seguir cediendo no es un acto de ternura, sino de abandono personal. Y el abandono de uno mismo jamás fortalecerá un vínculo, solo lo desgastará más. Por eso, muchas veces el gesto más amoroso es detenerse, respirar y decir hasta aquí. Una de las fuentes más profundas de sufrimiento en los vínculos con hijos adultos es la expectativa silenciosa. Esa esperanza íntima de que algún día llegará el reconocimiento, la palabra pendiente, el gracias que nunca apareció. Uno no siempre lo dice en voz alta, pero lo espera cada cumpleaños, cada fecha especial, cada llamada que no ocurre, y esa espera, sumada día tras día, pesa como una deuda emocional que nadie sabe que existe, excepto quien la carga. Cuando el cariño se transforma en expectativa constante, deja de ser cariño y empieza a convertirse en una especie de contrato emocional invisible. Un contrato que el otro ni sabe que firmó, pero que uno siente que debe cumplirse. Ahí es donde se genera la herida más compleja, la que mezcla amor con obligación.
Porque cuando uno cree que tiene derecho a un retorno afectivo proporcional a lo que dio, entra en terreno peligroso. No porque ese derecho no sea legítimo desde lo emocional, sino porque basar el bienestar en algo que no depende de uno es siempre un riesgo. El afecto auténtico no puede nacer de la culpa. Si alguien te abraza para no quedar mal contigo, ese abrazo no alivia. Si se acerca por obligación, la cercanía pierde su sentido. Uno puede desear el cariño del otro, es humano. Pero convertir ese deseo en condición para sentirse valioso es entregarle al otro un poder que jamás debería tener. La paz interna no llega cuando el otro finalmente hace lo que esperabas. Llega cuando dejas de necesitar esa señal para sentirte en equilibrio. Este proceso no es sencillo ni inmediato. Requiere una honestidad profunda, casi quirúrgica, para revisar dónde depositamos nuestra identidad. Muchas personas descubren, a veces demasiado tarde, que construyeron su valor personal sobre la mirada de sus hijos, y cuando esa mirada se desvanece, sienten que su historia se desmorona. Pero la verdad es que todo lo que hiciste sigue existiendo aunque nadie lo nombre. Tu recorrido emocional no desaparece porque el otro lo ignore. Tu entrega no se invalida porque no sea reconocida. La madurez afectiva implica sostenerse incluso cuando no hay testigos, caminar con dignidad aunque la relación que más deseabas cultivar se haya vuelto distante. No por orgullo, sino porque vivir pendiente de la aprobación ajena te deja atrapado en un estado de espera permanente, donde cada gesto del otro decide tu día, tu ánimo, tu autopercepción, y nadie merece vivir así. Nadie nació para quedar reducido a la expectativa de que otro lo valide. Entender que el valor propio no necesita confirmación externa es uno de los aprendizajes más duros, pero también más liberadores. Cuando uno deja de mendigar cariño, algo dentro se ordena. Ya no hay ansiedad por lo que nos llega, ya no hay urgencia por ser visto, aparece un tipo de tranquilidad que no depende de nadie más, una tranquilidad que nace del reconocimiento interno de habitarse a uno mismo después de haber estado demasiado tiempo viviendo hacia afuera. Cuando un vínculo con un hijo adulto se vuelve distante, frío o impredecible, la pregunta que empieza a sonar por dentro ya no es sobre el otro, sino sobre uno mismo. Surge casi sin querer, en medio de una noche difícil o en un momento de silencio profundo, ¿quién era antes de dedicarme por completo a criar, acompañar y sostener? Esa pregunta abre una puerta que muchos temen cruzar, porque implica mirar la vida no desde el rol que se ocupó durante años, sino desde la persona que quedó debajo de ese rol. Durante gran parte de la vida, el cuidado suele convertirse en la columna vertebral de la identidad. Uno organiza su tiempo, sus prioridades y hasta sus sueños en función de ese papel. Y es natural que así sea. Criar implica entrega, decisiones constantes y una presencia emocional que sostiene mucho más de lo que se ve. Pero también es cierto que en ese proceso muchas personas se van postergando lentamente. Pequeños gustos que se dejan de lado, proyectos que se archivan, partes de uno mismo que quedan dormidas en un rincón del alma. Cuando los hijos crecen y toman distancia, ese vacío que aparece no siempre tiene que ver con ellos. Muchas veces tiene que ver con la desconexión que uno tiene consigo mismo. Por eso, en lugar de llenar ese vacío con expectativas hacia el otro, es fundamental comenzar a revisarlo desde adentro. Volver a preguntarse qué cosas daban sentido antes, qué actividades despertaban curiosidad, qué intereses quedaron detenidos en el tiempo. Esa reconstrucción no es un capricho emocional, es un acto de salud interna. Recuperarse no significa volverse egoísta como muchos temen. Significa recordar que la vida no puede girar exclusivamente en torno a una sola relación, por más significativa que sea. Cada persona necesita espacios propios, momentos donde no está cumpliendo un rol, sino habitando su identidad más genuina.
Cuando uno empieza a reconectar con esas partes olvidadas, aparecen sensaciones que parecían extinguidas. Entusiasmo, calma, creatividad, incluso una nueva energía que no depende del afecto ajeno para mantenerse viva. Lo más sorprendente es que esta vuelta hacia uno mismo no resta amor, sino que lo transforma. Ya no se ama desde la carencia ni desde la necesidad de confirmación. Se ama desde la integridad. Y esa integridad es la que permite sostener vínculos más sanos, más equilibrados, más libres. Porque cuando la identidad no está construida sobre lo que el otro hace o no hace, uno deja de exigirse ser indispensable y empieza a ser auténtico. En este punto del proceso aparece una verdad que, aunque suave, tiene una fuerza enorme. Ser padre o madre es una parte de la historia, pero no puede ser toda la historia. Antes de ese rol, existía una persona con sueños, gustos, inquietudes, deseos propios. Esa persona merece volver a respirar, aunque duela asumir cuánto tiempo estuvo en pausa. Reconstruirse no borra lo que se dio, simplemente devuelve al corazón un espacio que jamás debió haberse perdido. Volver a uno mismo es un ejercicio que exige coraje, porque obliga a mirar aquello que se dejó pendiente durante años, implica reconocer que en algún momento se vivió más para otros que para sí. Y esa constatación puede generar una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que se postergó, alivio porque aún hay tiempo para recuperarlo. Este regreso al propio mundo interno no se logra de un día para otro. Es un proceso que requiere paciencia y una disposición sincera a escucharse sin juzgar. No se trata de abandonar el amor que uno siente, sino de dejar de entregarlo desde un lugar donde se pierde la propia voz. Muchas personas descubren, al iniciar este camino, que habían dejado de tratarse con la misma ternura con la que trataron a sus hijos, que dedicaron años enteros a cuidar de los demás sin reservar un espacio mínimo para cuidarse a sí mismas. Y cuando uno vive así tanto tiempo, llega un punto en el que ya no sabe distinguir qué necesita, qué desea o qué le hace bien. Recuperar esa claridad también es parte de la sanación. Volverse a mirar con honestidad permite entender que no hace falta la aprobación ajena para sentir plenitud. Claro que duele cuando esa aprobación viene del hijo y no llega. Claro que su ausencia pesa, pero la estabilidad emocional no puede construirse sobre una fuente tan inestable como la voluntad del otro. Amar desde un lugar maduro implica aceptar que el otro tiene libertad para alejarse, para no sentir lo mismo, para no devolver lo que uno esperaba. Y aunque esto duela, es una forma de respeto profundo hacia la autonomía afectiva. Esa autonomía no anula el vínculo, pero lo redefine. Cuando uno deja de exigir un retorno emocional, la relación deja de ser una cadena y se convierte en un espacio más auténtico. Uno puede amar sin perderse, estar presente sin desaparecer, acompañar sin quedarse vacío. Es un equilibrio delicado, pero necesario, porque cuando el amor se transforma en sacrificio permanente, ya no estamos hablando de vínculo sano, sino de autoabandono. Soltar no significa cortar. Soltar significa liberar la carga emocional que uno colocó sobre el otro. Permitir que el afecto fluya sin convertirse en una exigencia silenciosa. Hay vínculos que se renuevan cuando dejan de estar presionados por la necesidad. Hay otros que pese a la libertad no cambian nada, pero incluso en esos casos la persona ya no queda atrapada en la espera interminable y esa liberación interna es en sí misma una forma de paz. La paradoja más profunda de todo este proceso es que cuando uno deja de buscar afuera lo que solo puede encontrar adentro, el amor se vuelve más sereno. Ya no necesita demostraciones grandiosas ni palabras perfectas. Se sostiene en la comprensión de que cada quien tiene su propio camino emocional. Si algún día el hijo vuelve, será porque lo eligió desde su propia conciencia afectiva, no porque se sintió obligado. Y si no vuelve, la vida
seguirá siendo digna, plena y valiosa, porque la dignidad emocional no depende del retorno del otro, depende de la relación que uno construye consigo mismo. Hay silencios que no son simples pausas, son declaraciones encubiertas. Cuando un hijo adulto se aleja y deja espacios vacíos donde antes había palabras, ese vacío puede sentirse como una reescritura forzada de la historia familiar. Muchos padres, en esa situación, comienzan a preguntarse en secreto si hicieron algo mal, si la distancia es consecuencia directa de sus errores, si hubo alguna falla en la forma en que acompañaron. Esas preguntas nacen desde una herida profunda, la necesidad de que el otro confirme que uno fue suficiente. Pero construir el valor personal sobre la mirada ajena es colocar la dignidad en un terreno frágil. Vivir dependiendo de la aprobación de otro, aunque ese otro sea un hijo, es convertirse en rehén de su presencia, de su reconocimiento, de su atención. Y esa moneda emocional puede cambiar de manos sin previo aviso. Lo cierto es que ser padre o madre no garantiza automáticamente ser valorado. Los vínculos afectivos no funcionan por obligación, funcionan por conciencia y reciprocidad, algo que no siempre está presente en la madurez del hijo. Muchos hijos adultos no tienen las herramientas emocionales para ver lo que recibieron. Algunos lo niegan para no enfrentar su propia culpa. Otros lo ignoran para no revisar sus propias inseguridades. Hay quienes simplemente eligen mirar hacia otro lado porque asumir la entrega recibida implica un nivel de responsabilidad que aún no están listos para sostener. Y eso habla de ellos, no de quien dedicó años a cuidar y sostener. Una de las pruebas más difíciles de la madurez emocional es sostener el propio valor sin testigos. Aceptar que tu historia existe aunque nadie la nombre. Que tus gestos de amor siguen siendo parte de tu recorrido aunque nadie los reconozca. Que tu presencia durante décadas no pierde significado solo porque otro decida no verla. En algún momento, la vida obliga a separar lo que uno dio del modo en que el otro lo interpreta. Son dos realidades distintas que no siempre se encuentran. Caminar con la frente en alto cuando la relación más esperada se ha vuelto distante no es un acto de soberbia, es un acto de respeto propio, porque seguir diseñando la vida en función de si el hijo llama, escribe o aparece es reducir la propia existencia a la de alguien que espera. Y uno no nació para esperar, nació para vivir. Vivir con vínculos, sí, pero no subordinado a ellos. Cuando uno finalmente entiende que su valor no necesita testigos para existir, algo se acomoda por dentro. Aparece una serenidad que no depende de la conducta ajena, una fortaleza que no necesita confirmación externa para mantenerse en pie. Lo paradójico es que desde ese lugar el amor se vuelve más honesto. Ya no se ama para ser visto, se ama porque forma parte de la esencia de uno. Ya no se busca una respuesta como condición para el bienestar. Se ofrece afecto sin sacrificar la propia dignidad. Y cuando ese equilibrio aparece, la vida emocional se vuelve más ligera, menos atada a la conducta del otro, más conectada con la verdad interna. Hay una etapa del camino en la que uno ya no puede seguir explicando la distancia del otro a partir de la propia entrega. Llega un punto donde la realidad se impone con una claridad que no duele por brusca, sino por honesta. Uno empieza a ver que el cariño que ofreció no garantiza reciprocidad, que el tiempo invertido no asegura reconocimiento y que el amor, por más profundo que haya sido, no puede obligar a nadie a permanecer cerca. Esta comprensión no destruye lo que uno sintió, pero sí derrumba la ilusión de que el afecto puede salvar cualquier fractura. Durante años, muchas personas sostienen la esperanza silenciosa de que un gesto del hijo repare todo lo que se fue quebrando. Imaginan una palabra pendiente, una visita inesperada, una señal mínima que devuelva sentido a la espera. Pero hay silencios que no son pausas, son formas de distancia. Hay frialdades que no son momentos, son estilos de vincularse.
Aceptar esto es una de las tareas más duras de la vida emocional porque implica dejar caer la fantasía de que el otro cambiará simplemente porque uno lo desea. Cuando uno observa sin filtros, descubre algo revelador. No todo trato frío es consecuencia de lo que uno hizo o dejó de hacer. Muchas veces refleja conflictos internos del hijo, limitaciones afectivas, heridas que no quiere mirar o decisiones que tomó mucho antes de que uno pudiera entenderlas, y comprender esto permite soltar una carga injusta. La de creer que la distancia es culpa propia, no lo es. Cada persona responde desde su propio mundo interno, y ese mundo no siempre está preparado para ver lo que recibió. Llega entonces una pregunta esencial: ¿cuánto de mi vida sigo entregando a una relación que no avanza? Esta pregunta no nace desde el resentimiento, sino desde la dignidad. Uno puede querer profundamente a alguien y al mismo tiempo reconocer que seguir insistiendo en un lazo desequilibrado significa abandonar partes de sí mismo. El amor no puede convertirse en un lugar donde uno desaparece. Cuando uno se da cuenta de que la relación solo existe porque la sostiene en soledad, entiende que ya no está en un vínculo, está en un sacrificio emocional continuo. La verdadera transformación ocurre cuando uno se permite soltar la expectativa que lo mantenía atrapado. Soltar no significa cortar ni dejar de amar. Significa liberar el corazón de esa espera interminable que lo condenaba a vivir pendiente del humor, los silencios o las ausencias del otro. Al soltar, uno recupera el aire, el pulso, el espacio interno que quedó aplastado bajo años de esperanza unilateral, y en esa recuperación surge una calma inesperada, una serenidad que no depende de la conducta del hijo, sino del propio reencuentro con uno mismo. Desde ese lugar, la vida se ordena de una forma distinta. Ya no es un intento constante por ser visto, ya no es una carrera por conservar un vínculo que no se sostiene solo. Uno empieza a vivir desde la presencia real, no desde la carencia. Y entonces aparece la enseñanza más profunda de todo este proceso. El amor no se mide por el retorno, se mide por la integridad con la que uno lo ofrece. Lo que diste tuvo valor, aunque no haya sido reconocido. Lo que fuiste sigue existiendo, aunque nadie lo mencione, y tu historia no desaparece porque otro decida no mirarla. Al final, de eso se trata, de recordar que la dignidad emocional no se negocia, que uno también importa, que la vida no puede quedar suspendida esperando un gesto que tal vez nunca llegue, y que la verdadera libertad comienza cuando uno decide dejar de mendigar cariño y empieza a habitarse de nuevo. Si algún día el hijo vuelve, será porque lo eligió, y si no vuelve, uno seguirá de pie, con la serenidad de quien hizo lo mejor que pudo sin perderse en el intento. Este es el cierre, no un final amargo, sino un principio más honesto. Un recordatorio de que amar no significa desaparecer y que la vida siempre ofrece otro modo de empezar cuando uno recupera el valor de mirarse con respeto.